Entre nosotros no hay uno que sea inmune a los problemas. Dios no ha prometido excusarnos de toda enfermedad. Pero escrito está que su poder es suficiente y Él jamás nos pondrá demasiado encima sin darnos la gracia para poder soportarlo. Así que tenemos ese consuelo de saberlo. Al pensamiento del texto ahora, por unos momentos, en algo que al parecer me fue puesto en el corazón en las últimas horas. Guarda, ¿qué de la noche? Tal vez haya sido entre la puesta del sol y la noche, y debe haber sido un día terrible en la ciudad, pues se dio una alarma, que ellos, el centinela en la torre, había informado que a la distancia vio el polvo que se levantaba de las ruedas de carros. Y él oyó el sonido de los cascos de caballos, lejos, a la distancia. Pero estando dos jovencitas paradas junto al pozo y en la flor de su juventud, tenían más en qué pensar, según ellas, que en la advertencia de este guarda. Tal vez no le dieron mucha importancia, porque apenas estaban en el rubor de su juventud femenina. Tal vez fue porque habría una fiesta esa noche, y estas jóvenes querían asistir a esta fiesta. Y, al parecer, la advertencia de la atalaya no afectaría lo que ellas tenían planeado para su placer mundano esa noche. Y, al continuar la conversación, pues una joven le decía a la otra: ¿no te parece lamentable que en nuestro día tengamos semejantes aguafiestas? Alguien quien intentaría apartarnos de los privilegios que tenemos y de los placeres que pudiéramos disfrutar. Y creo que eso cuadraría muy bien con la versión moderna de hoy, que la gente se inclina a pensar que cuando uno quiere estar alerta y advertirles de los peligros que se aproximan, que ellos parecen pensar que uno solo es algún viejo anticuado, alguien quien le quiere quitar todo el gozo a la vida. Y nos imaginamos también a jóvenes mientras regresan del taller y con sus rostros sucios por el trabajo en el que habían estado ocupados durante el día. Y un joven tal vez le dijera al otro: tan pronto podamos lavarnos y arreglarnos un poco, pues nos encontramos en la taberna, como de costumbre. Pues estoy seguro de que tú, Juan, no estás todo perturbado por ese mensaje que oímos hoy. Ese guarda en la torre, queriendo quitarnos todo el gozo de la vida, al querer decirnos que viene un peligro. Pero, ¿sabes? Tenemos el mejor ejército en existencia. Y muchos de nuestros soldados se reúnen cada noche en este mismo lugar que nosotros, y disfrutamos juntos con algunas apuestas amistosas y unos pocos tragos. Y en lo que a mí respecta, diría él, rehúso alarmarme con este asunto que este guarda anda diciendo. Pues creemos que si en realidad viniera algún peligro, seguramente nuestros rabinos sabrían de esto.
nuestros pastores. and they would be telling us about such things. And we just Y ellos nos dirían de tales cosas. Y sencillamente no nos interesa oír estas fábulas preocupantes de estos guardas en la torre. Y si ese no es sorprendentemente el mismo cuadro de nuestra nación hoy, en el que la juventud de nuestra tierra, y no solo la juventud, sino los mayores de nuestra tierra, simplemente se han desenfrenado. Y ellos rehúsan oír las advertencias. Y tan pronto como un verdadero guarda da la advertencia, él es catalogado como un hereje o algún fanático. Y a medida que el día pasa a ser noche, tal vez un soldado en la puerta, quien está vigilando las puertas, se inquieta un poco y va a donde al centinela enseguida y dice: ¿crees que habría una posibilidad de que aquel guarda tuviera la razón? ¿Saben? Hay algo en el peligro. Hay algo en la muerte que parece traer una advertencia. Muchas veces, seres queridos, antes de pasar al otro lado, parece que les llega una advertencia. Me viene a la mente mi padre, antes de su partida. Él llevaba muchos años que no iba a Kentucky, pero de repente algo pareció empujar a papá a que fuera al antiguo hogar y hablara con sus seres queridos y sus amigos. Después de haber regresado a casa, el hermano que no pudo ver había tenido el extraño deseo de venir a Jeffersonville para verlo a él. Y estando sentados, hablando, papá se desmayó, pasando al otro mundo. Pienso en mi suegro. Pocos días antes de su partida dijo: Billy, vamos tú y yo a cazar ardillas, más arriba de Utica. Solo quiero ir al antiguo lugar. De alguna manera, en la providencia de Dios, yo no pude ir con él ese día. Y él fue ese día y cazó. Y cuando regresó en el autobús, él me lo contó. Dijo: yo estaba sentado allá lejos, sobre la colina. Todo ha cambiado ahora. Pero lejos por allá, en un cierto rincón del bosque, en Battle Creek, un poco más arriba de nosotros. Dijo él, me parecía poder oír a mi madre llamando. Oh, Frankie. Esa noche él dio testimonio en la segunda fila de esta iglesia, a mi izquierda, deseando las oraciones de la gente por él. Y unos días después lo enterramos. Parece ser que Dios siempre envía un mensajero. Es su bondad y su gracia dar al de corazón genuino una advertencia de cosas que se aproximan. Y me alegra tanto que en este día que hoy estamos viviendo, que cuando hay pesadumbre y oscuridad en todo sitio, parece haber una esperanza bendita sosteniendo el corazón del pueblo de Dios, que en alguna hora gloriosa llegará Jesús. Y en este gran tiempo de angustia, en esta ciudad,
Los jóvenes lo ignoraban y a muchas personas no les importaba lo que el guarda tenía para decir. Por supuesto, ellos estaban en la taberna, bebiendo, y la fiesta continuaba, y todos los soldados estaban bebiendo, y la estaban pasando muy bien. Pensaban que no podían estar más seguros. Nada les haría daño, porque simplemente estaban entonados, como diríamos nosotros, por los tragos de whisky y cócteles. Y de repente entraron los carros por la ciudad y derribaron las puertas de la taberna y de las casas y usaron las armas para masacrar. Solo porque ellos rehusaron oír la advertencia del guarda. Y por los deberes de un atalaya en la Biblia antigua, él era alguien que debía ser escogido. Él debía ser un hombre atento a los cuerpos celestes. Él debía saber exactamente dónde estaban suspendidas las estrellas para decirle a la gente la hora exacta. Muchos de los preocupados tal vez salían y no podían dormir, inquietos. Y le gritaban al atalaya en la torre. Y gritaban estas palabras: guarda, que de la noche. Y él miraba las estrellas y luego respondía: es tal y tal hora. Entonces volvían a su cama o donde escogían vivir, esperando la luz del día, cuando la noche agobiante, intranquila y sin sueño terminara. Dios tenga misericordia. Me pregunto si no es el momento hoy de clamarle a nuestro gran guarda que de la noche se acerca un peligro y el mundo entero parece estar temblando bajo su influencia. El guardia también tenía que estar vigilante todo el tiempo y debía advertir a la gente de los peligros inminentes. Ese era su deber, vigilar el peligro inminente. Y él estaba en una torre construida a mucha más altura que los muros. Y en esta torre, allá arriba, él tenía los libros de astronomía y demás para poder observar las estrellas y saber la hora. Cualquier cosa que se acercara en cualquier momento del día, él podía avisar. Además, él también podía ver mucho más lejos que cualquiera en el suelo. Él podía ver más lejos que cualquiera en la muralla, porque estaba a más altura. Mientras más suba usted, más lejos podrá ver. Y puede distinguir los peligros que se acercan a más distancia que aquellos que están en tierra. Y así como Isaías en su día dijo que Dios lo había hecho un atalaya, Dios comparó a sus profetas con las águilas. Y como he predicado muchas veces del tema de las águilas, el águila es un ave que puede subir a más altura que cualquier otra ave. Y su estructura debe ser especial para esa altura a la que sube. Ahora, el halcón jamás pudiera seguirlo. No hay otro pájaro que pudiera seguirlo. Ella es el ave diseñada por Dios, y así fue hecha. Si otra ave tratara de tomar su lugar, perecería. Ella tiene que tener plumas fuertes, alas fuertes,
¿Y de qué le serviría elevarse a las alturas si no pudiera ver, tener buenos ojos para mirar? El halcón quedaría ciego allá arriba, no podría ver. Pero entre más alto sube el águila, más lejos puede ver. Y Dios comparó a sus profetas con las águilas. Ellos son los guardas que suben a más altura para poder ver a más distancia. Y sus ojos fueron hechos espirituales para que puedan ver los peligros inminentes. Y Dios había colocado a Isaías para advertirle a la gente que se acercaba un peligro, y no lo escucharon. Y hoy Dios aún tiene águilas o mensajeros u hombres en la torre, quienes suben en el espíritu mucho más allá de todos los mecanismos y todas las bombas atómicas y los logros científicos. Él tiene hombres especialmente diseñados para ese propósito, quienes escalan los baluartes del Calvario en el nombre del Señor Jesús y se paran encima de la cruz y pueden devolver el mensaje. Así dice el Señor. Su vista espiritual es mucho mayor que la de los sacerdotes en el templo, mucho más allá del hombre común, porque están especialmente diseñados para los deberes a los que Dios los ha llamado. Por tanto, nos conviene prestar atención cuando oímos de las cosas que se acercan. Y ahora me gustaría cambiar por un momento y dirigir su atención al rey de estas águilas, o profetas, o atalayas. Que es el Señor Jesús mismo. Y este día en que vivimos es mucho mayor que el día en que Él estuvo aquí. Tanto que Él, ya en las sombras de la cruz, habló más de su segunda venida que de su partida. Si usted escudriña cuidadosamente las Escrituras, encontrará que antes de su partida, que Él profetizó de las cosas que sucederían en este día. Él sabía que debía ser crucificado. Sabía que debía sufrir el inocente por el culpable. Él sabía que resucitaría de la tumba al tercer día. Él sabía que no había poder que pudiera retenerlo en el sepulcro, porque la palabra de Dios había dicho: no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Y no había poder que pudiera impedir esa profecía. Su palabra será veraz, y éstas se cumplirán en su momento designado. Y él tenía confianza en que lo que el Padre había dicho, el Padre podía cumplir su palabra. Por tanto, su gran corazón que él llevaba por dentro, el cual era el trono de Dios, en su corazón él sabía que vendrían estos tremendos tiempos de prueba para todas las naciones, para probar a todos los pueblos. Y, por tanto, él sabía que la gran pregunta era no si él resucitaría, o si sería crucificado conforme a las Escrituras, si él subiría a lo alto o no, o si vendría el Espíritu Santo. Pero la pregunta era,
¿Quedaría algo de fe en la tierra para su venida? ¿Y de dónde viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Esa fue su pregunta. ¿Habrá fe en la tierra cuando yo venga? ¿Encontrará gente que crea su palabra? Ahora, nosotros en el día en que vivimos, podemos abrir las páginas de su bendita palabra y hallar precisamente las cosas que Él dijo que sucederían, viniendo sobre la tierra hoy. Las señales y las maravillas están sucediendo. Los corazones de los hombres desfalleciendo por el temor. Hay una perplejidad de tiempo y angustia entre las naciones. Visiones espantosas en los cielos como platillos voladores, y el Pentágono está conmocionado, y el mar rugiendo, y terremotos en diversos lugares. El corazón de los hombres está desfalleciendo por el temor. Un gran escenario de armas atómicas esperando. Hay una penumbra sobre la tierra que el mundo nunca antes había presenciado.